Hoy voy a pescar mi propio alimento. Hoy estamos un día de sudestada. Hoy es un día nublado, la verdad que está bastante feo. Así que esperamos que no caiga una tormenta muy fuerte. Y vamos a ver cómo nos la rebuscamos hoy. Ven que hoy, como estamos de sudestada, prácticamente todo es agua. Acá todavía quedó bastante. Acá, como ven, quedó bastante, que hasta ahí llegó. Hasta acá es el límite. Y ven que ahí también está el nivel marcado del agua en donde llegó. Ahora ya bajó, así que por suerte podemos caminar. Dato también que cabe destacar es que no tengo luz, así que si se ve un poquito oscuro es por eso. Así que vamos a agarrar esta cañita que nos estuvo dando resultados en anteriores videos. Vamos a probar a ver cómo se pesca con sudestada, porque siempre saqué cosas. Así que vamos a ver, acá le falta un anzuelito que se lo vamos a poner. Y ya vamos a ir con todo el equipo de una. De carnada tenemos esta pechuga toda podrida que nos dio resultados en otro video, así que la vamos a usar de vuelta. Y si no, vamos cambiando la carnada. Acá tengo un poquito de tanza, así que se lo vamos a poner acá. Y le voy a poner otro anzuelo, así tenemos más chances de sacarlo. Ahora le vamos a poner su anzuelito, que vamos a probar con este, que es uno mediano, tirando a chico, para ver qué hay, porque la verdad que no tengo ni idea qué hay, Y bueno, ahí ya, una vez que ya lo tenemos, le vamos a sacar el excedente para que el pez así no se confunde. Y ahí ya lo tenemos. Bueno, ahora vamos a agarrar esta pechuguita de pollo. Vamos a probar con esto. A ver, últimamente dio resultado, pero aquí eso no quiere decir nada. Capaz que hoy justo el pescado no quiere comer, así que vamos a cortar un pedacito chiquito. Esto está muy que se deshace. Siempre la punta del anzuelo bien destapado. Y vamos a hacer eso con todos los anzuelos. Esta caña la dejé con una plomada más pisada, para ver en dónde está el pez, si está más en la superficie o más en las profundidades. Vamos a ver, siempre tenemos que ir probando. Un poquito más profundo, un poquito más arriba, hasta que le encontremos bien el tiro. Esta caña vamos a probar por acá y la otra por las piedras, a ver qué hay. Esta la voy a tirar más por acá. Acá está todo lleno de piedras, ahora por el agua no se ve. Pero vamos a probar, más por acá también. Vamos a hacer un tirito suave. Ahí. Ahí me gustó. Y acá, aunque no parezca, hay un montón de profundidad. Por acá abajo tenemos como en los 3 metros o por ahí. Así que si hay algún dorado o alguna tararira, algo cazando por la orilla, lo vamos a enganchar. Así que vamos a probar por acá. Lo vamos a dejar acá. Así, lo vamos a enganchar ahí. Y vamos a ver qué onda acá. Esta es una cosa negativa de la sudestada, y es que deja un montón de basura. También puede arrastrar bicho. Uy, esto se rompió. Miren que está lleno de basura. Lo bueno y lo malo que trae cosas. Y esta es una boya, que está nueva. Esta boya, mirá, está nueva, así que esta la voy a sacar. Tenemos bollita nueva para el dorado. Está enganchada igual. Bueno, ahí la pude sacar. Y vean, o sea, está nueva esta línea. Esto que está blanco, en la madera llegó el agua y cuando se fue dejó todo el barro. Ven que quedó todo feo. Pero esto también es lo bueno, que nos trajo una boya toda armada, toda, y el anzuelo está bueno, está bastante bueno. Así que bueno, tenemos bollita nueva. La voy a guardar. Y si veo que no saco nada, voy a tirar con esta. El pique porque el anzuelo me lo comieron todo. Vamos a encarnar de vuelta, vamos a tirar de vuelta. Ahora voy a probar a encarnarle esta parte que tiene un poquito más de hueso. Igualmente cuesta. Se rompe. O sea, es tan vieja que se rompe. Así que eso también voy a tener que comprar la tanza nueva. Porque esta ya no va más. Vamos a mandarle bien generoso, así cuando el pez ataca todo y se traga el anzuelo. Y ahí sí o sí lo agarramos. Como ven, acá hay un montón de correntada. Lo malo es que puede traer palos, enganche y cualquier cosa. Ven cómo va eso, va volando. Así que tenemos que tener bastante cuidado y estar bastante atentos a que no se nos enganche con ningún palito ni nada, porque pueden venir cualquier cosa, como esos camalotes también ahí. Nos puede hacer enganchar. Bueno, también como me estuvieron descarnando bastante, voy a usar un poquito de harina con maíz para hacer una especie de masa para la trampa de mojarras. Así también sacamos carnada y capaz que también podemos sacar algo bastante grande. Sí. Vamos a ver un poquito.
Y en esta bolsa voy a poner un poquito. Y acá le vamos... para que no le quiero pifiar porque voy a manchar todo. En esta bolsita vamos a ir guardando todo y le vamos a tirar agua de río y vamos a hacer como una masa. Y ahora también le vamos a poner un poquito de maíz. Que tiene un montón de maíz podrido que dejé acá hace un montón de tiempo. Que está toda llena de bichos, es un asco, así que la mandamos acá. Ahí. Uy. Vamos a mandarla ahí para que agarre gusto también. Gusto podrido que tiene esta harina. Ahora le voy a poner agua de río y lo voy a hacer masa. Ah, espera que la trampa, no traje la trampa. Me olvidé lo más importante. Acá la tenemos. Vamos a ver si tenemos más suerte con trampa. Tengo que salir corriendo de galpón porque está lleno de barro. Recién me patiné, casi me voy de nuca. Bueno, estaba por preparar esto, pero me picó la caña y lo vi justo. Voy a correr. Vean cómo está. Mirá. Toda doblada. Uy, me agité. Tengo algo. Tengo algo. Uy, me agité una banda. Vean cómo está doblada la caña. Uy, justo que me fui a hacer lo de la trampa. ¡Qué pedazo de moncholo! Miren lo que es eso. ¡Qué pedazo de moncholazo! Mirá lo que es eso. No sé si se ve, si se aprecia el tamaño, mirá. Tenemos ya la comida, primer tiro. Ayuda, por favor. Ayúdenme. Mirá lo que es el moncholo. Mirá. Mirá lo que es esto. No. Voy a partir anzuelo. Ahora sí. Me cansé, Me corrí un pique que... Ya tenemos comida. No puedo creer, boludo. Y días de sudestada casi siempre sale lo mejor, No hizo ni falta la trampa. Estoy agitadísimo. Mirá mi mano y mirá lo que hice moncholo. Voy a hacer... Me parece que voy a hacer un chupín. Bueno, la primera captura del día, la verdad que bastante bien, Así que ahora le vamos a mandar más pollo que en otros videos y ahora nos está dando un montón de resultados. Vean cómo me enredó todo acá. Bueno, ahora sí vamos a encarnar de vuelta, que la verdad que tuvimos bastante suerte. La trampa de mojarras la armé todo, pero no la pude tirar ni armar la masa, que ya empezó a picar de vuelta, así que con la punta bien destapada siempre. Ahí. Tiré cerquita, no tiré lejos, tiré bien cerca en la correntada y ahí salió. Que vamos a hacer otra vez lo mismo. Bueno, ahora voy a armar este harinado que hice, que inventé, pero a ver, sinceramente no nos haría falta ahora porque ya vimos que hay pique. Le voy a poner un poquito de agua y lo vamos a ir armando. En lo posible sin tocarlo mucho por el olor que tiene. Ahora sí son... en otros videos ya nos dio resultado. Manché todo. Pero bueno, la vamos a mandar acá. Tiene que ser en un lugar que no haya mucha correntada. Ahí está. Ahí está. Le hacemos un buen nudo acá. Y ahí vamos a ver si nos da resultados o no. Vean cómo está la caña. Para sufrir, mira. No la voy a agarrar. No, sí, ahí la agarro. Bien, Viene pesadito. No sé si se enganchó. Creo que me pasa por hablar. Eso me pasa por hablar, mira. Enganché un pedazo de camalote. Yo antes les avisé que podía pasar. Y es que con la sudestada de todo, arrastra mucha basura, muchas plantas. Vean, acá tenemos el pez camalote, único en su especie. Vamos a devolver al pez camalote. Bueno, está horrible como para llover. Ya está saliendo el sol de vuelta. Pero acá está hermoso, mirá. De este lado está hermoso. Y de allá es todo tormenta. Allá a lo lejos
todo tormenta, y capaz que puede reactivar el pique de vuelta. Se levantó un calor insoportable ahora, hacía un frío, vean al principio del video que estoy todo con buzo, todo con campera, y ahora hace un calor impresionante ahora. Como nunca puede faltar, el gorrito. Este gorrito no sé qué tiene, pero está dando una suerte últimamente impresionante. Cangrejito. Tenemos un cangrejito. Miren qué hermoso. Los colores que tiene. Vamos a devolverlo Chau, amiguito. Bueno, ahora nos vamos a hacer unos buenos mates. Me traje esta nafe portátil. Que acá vamos a calentar todo porque no tengo luz. Esto nos va a venir espectacular. Esto es por seguridad. Lo damos vuelta. Lo ponemos ahí. Y ahí ya lo tenemos. Acá va el tubito. Acá va el tubito de gas. Ahí. Uy. Ahora sí nos vamos a hacer unos buenos mates al lado de la basura. Que está todo lleno de basura por la subestada. Vamos la pavita. Y a ver si no hay mucho viento. Tragamos acá la garrafa. Y ahí le damos. Ahí se ve el fuego. Pero si hay viento tenemos que poner un reparito porque si no, no nos va a dar. Bueno, mientras se va haciendo el agua, vamos a ir poniendo la yerbita. ¿Quieren sacar el polvo a la yerba? Agarran una mano, lo dan vuelta así. Y lo agitan bien. Ahí. Y en esta mano les va a quedar todo el polvo. Le vamos haciendo una montañita ahí. Acá se tira magia igual, mirá. Mirá la magia que tira acá. Impresionante. Bueno, ahí me parece que ya lo tenemos. Piensa que es comida, pero no tengo nada todavía. Bueno, ya hace como unas 3 horas, casi 4, que estoy, y el primer pique fue el moncholazo pero si no, la verdad que fue el único pique y tuve la suerte de clavarlo, porque ahora, allá hace un par de horas que ni se mueve la caña. Me lo descarnaron un par de veces, pero no hubo mucho movimiento. Así que estoy tranquilo acá tomando unos matecitos, ya con mi alimento asegurado, así que estoy bastante tranquilo. Si no, ahí sí ya estaría más nervioso, estaría tirando por todos lados para encontrar algo, pero como tengo el moncholito, estoy tranqui, tomando mate. Ya igual ya sé que vamos a hacer un chupín, pero lo vamos a hacer más a la noche, porque este video lo empecé bastante tarde, ya son como las 5 de la tarde, así que tranquilo, tomamos los matecitos y de noche nos hacemos un buen chupín con este moncholazo. Tuvimos bastante suerte. También cabe mencionar el terrible día que se hizo. Estaba todo nublado, feo. Y miren, acá se cayó un árbol con la tormenta que hubo, que fue terrible, que yo lo fui poniendo ahí en historias. Siempre lo voy contando más en tiempo real. Y vean el pedazo de árbol que se cayó acá. Acá siempre el río me hace renegar, pero siempre me da de comer, ¿eh? Es impresionante porque el río siempre te da de comer, siempre te da algo. Bueno, esta es la mayor humillación para un pescador, pero enganché todo, así que voy a tener que cortarlo. Ahí está. Chao. Lo voy a filetear, pero eso no lo puedo mostrar por las plataformas. Ven que de noche no se ve absolutamente nada. Toda oscuridad, mira. Solo se ve el cielo, bien iluminado. Para hacer un buen chupín, voy a agarrar papa. Ahí tengo cebolla acá también. Una buena cebollita. Vamos a mandarle una sola. Ahí está, vamos a mandarle el pescadito y esto. Ahora sí, vamos a agarrar una buena madera. Nada, es impresionante. Lo que voy a hacer es cortarlo en postas, así, para que me entre bien en esta sartén, porque si no me voy a quedar corto de espacio, porque es muy grande este moncholo. Así que acá es primordial un buen cuchillo. Voy a ir cortando. Que vean lo que es esta posta. Acá ya tenemos otra más. Bueno, acá ya tenemos un montón de postas, ya la corté un montón. La verdad que como es mucha comida esto y yo como muchísimo menos, esto lo voy a guardar. Esto no se tira nada acá, se aprovecha todo. Esta parte la voy a guardar para encarnar. Para otros días de pesca, esto va al freezer y me va a venir espectacular. Vamos a cortar la papa, otro cuchillo, la papita y la cebolla, que esto le va a dar un gusto increíble. Y ahora vamos a cortar la cebolla. La cortamos así nomás. ¿Sí? Está hermosa esta cebolla. Lo cortamos así nomás. Total. Entonces esto lo sacamos. Y acá ya tenemos todo así recontra bien cortado. Y acá como buen macho corté la cebolla y ni una lágrima.
bien macho, así. Lo vamos a mandar a la sartén. Ah, y algo que me estaba olvidando, que es fundamental, un buen puré de tomate. Bueno, primero abrimos la garrafa. Bueno, vamos a ir prendiendo el fueguito. Acá le mandamos la sartén y le vamos a poner la salsa de tomate. Vamos a ir un toquecito de agua para que no se pegue. Ahí. Vamos a ir cortando esto que me olvidé de cortarlo. La cebolla ya la vamos a ir tirando. Ahí. La papa también. Ahí. Y le vamos a mandar los semejantes pedazos de moncholo para que se vaya haciendo ahí de a poquito. Ahí ya va agarrando el colorcito. También le voy a poner orégano y pimentón, que esto le va a dar un gusto increíble. Ahí. Bueno, me parece que ya está, ¿no? Ya el pescado está bien blanquito. Así que ya está. La papa también se puede cortar. Primero que todo vamos a probar la salsa. Se quema. No, el gusto que tiene esto es impresionante, ¿eh? La salsa nada más. Se deshace. Ahí. Superior, el bagre. Este moncholo, pero es riquísimo. Bueno, al final me terminé comiendo todo porque estaba buenísimo. Los condimentos sumaron una banda.